historias, donde el tiempo permite otro sentido de medida y los años ayudan a transformar diferentes procesos. Soy optimista al pensar que mi vocación de descubrir abre siempre nuevas puertas, por ende también una mirada retrospectiva e íntima de sus protagonistas. Llego, indago, pregunto, pienso, escribo y vuelvo a pensar, como si todo fuese parte de una rutina, de la cual a veces puedo tomar distancia. He sido, soy y seré un viajero, motivado y movilizado por la inquietud de siempre conocer más. Hoy llego hasta la estancia Aguada de los Padres. Su historia es sumamente atrapante. Una familia, un legado, una tradición que une generaciones. Me es preciso comprender antes el contexto geográfico y arqueológico de la zona. Cómo la presencia humana hace miles de años se evidenció aquí. Guillermo, contame un poquito de la zona de Sierra de los Padres. Mira, básicamente todo lo que nosotros conocemos es de principio del siglo XX. Hay algunas cosas de Viñati, de Milcíades Alejo Viñati, que fue como el arqueólogo más importante del principio del siglo XX en San Luis, trabajó muchísimo. Él y un arquitecto que es Levin fueron desde la ciudad de San Luis hasta una estancia que se llama La Aurora. Te soy sincero, no sé cuál es. No sabemos cuál es ahora esa estancia, ¿no? En 100 años seguramente se subdividió y cambió de nombre. Pero sabemos que está al final de la Sierra de los Padres. Y ahí encontraron hornillos, que es algo muy común en Quijadas, vos los vas a ver en Gualtarán, pero también hay en Balde, hay en La Botija. Pero ahí se encontraron y había cosas. Ahí, en esa estancia. Entonces, el registro que tenemos de esa zona, arqueológico, es básicamente eso, es lo que ellos nos contaban. Luego hay mucha gente viviendo en la zona que te muestra cosas, que te enseña, que te acompaña, que te pide que vayas. Entonces, tenemos una idea general. Pero investigado, así como decirte, tal colega hizo tal cosa. ¿Se puede hablar de lo que supuestamente hay, digamos, a pesar de que no haya estudios? ¿Qué se puede encontrar? Sí, ¿O qué dicen? Te voy a sacar de la escala Sierra de los Padres. Te pongo en una escala más humana. Bien. Porque la Sierra de los Padres es así chiquita en un ambiente más grande. En esa escala un poquito más grande, que va a incluir la salina del Bebedero, estamos seguros que hace 8.000 años vivían personas. Entonces, te pongo en la misma antigüedad que Intihuasi, 8.000. ¿Sí?
Y también tenemos bien claro que en la última parte de la trayectoria histórica de esa gente que vivía en lo que hoy Sierra de los Padres o Bebedero, hay algunos elementos que se relacionan con la existencia de un componente agrícola. No quiero decir que eran agricultores, quiero decir que algunas de las cosas que se encuentran dan la idea de que en algún momento del año hacían algo en escala hortícola, lo que sería una huerta para nosotros. Sí. En esa pequeña escala se producía algo, mezclado con el consumo de algarrobo, mezclado con otro montón de cosas. Pero claro, esos son los indicios que había alguien que quería sobrevivir en ese espacio, ¿no? Pero algo muy importante, los sacerdotes, las congregaciones se asentaban en general donde había comunidades. Ah, claro. No es que iban a lugares como lejanos. A la nada, claro. A la nada. Claro. Bien, entonces, que tenga ese nombre nos da un indicio de que su pasado arqueológico ha sido muy importante o con mucha cantidad de material posiblemente acumulado. Y un porqué tiene que ver, pienso yo, con la posibilidad de que haya agua. Si vos ves la estancia, tiene una vertiente propia, sí, que ha funcionado quizás durante milenios. Entonces, como la conoció la gente que habita hoy esa estancia, la conocieron los padres y la conocieron los pueblos originarios. Hay una recuperación del espacio que es una constante en San Luis también. Claro, por deducción se llega a Sí. eso. ¿El territorio que abarca Sierra de los Padres, digamos, se puede delimitar de alguna forma? Los mapas viejos que yo vi estaría como donde ahora es la gobernación, Sí, de Terrazas. Esa sierra termina como a la altura de los Barrancos, ¿sí? Un poquito al norte de eso, ¿sí? Porque tenés Sierra de los Padres, el Tala, Charlones. Son como esa línea de sierritas, ¿viste? Son tan orientadas. Y enfrente hacia el este el Lince. Pero la primera de ese conjunto de sierritas chiquitas es Sierra de los Padres. Creo que tiene unos 10 kilómetros de largo desde Terrazas hasta donde termina. Pensar la vida hace miles de años aquí inevitablemente nos hace sentir pequeños. Inclusive como especie, en relación a las eras geológicas. Es momento de conocer la historia de la familia Amieva, cómo fue y cómo surge la idea de esta estancia, con un casco de características únicas para aquella época. La familia Amieva, ¿por dónde la podemos conocer? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Cuál es la historia de los Amieva acá en San Luis? Bueno, acá hay personas de dinero que vinieron cuando era la época de las vaquerías, la explotación del ganado, todo eso, que estamos hablando fines del siglo XVII, principio del siglo XVIII. Allí hay un personaje que ocupó el cargo de corregidor en Cuyo y que después se quedó a vivir en San Luis, y de ahí proceden los Amieva, digamos, que tienen muchos hijos, y dentro de esos muchos hijos, muchos varones. Ah, bien. Por lo tanto, hay varias ramas laterales, colaterales, ¿cierto? O sea, son muchos los Amieva, ¿no? ¿Puede ser que estén muy ligados a lo militar, digamos, o en la familia? En el caso particular de los Amieva Correa, actualmente, ante Amieva Saravia, son personas que proceden, estos militares, del coronel Zoilo Concha, que fue gobernador de San Luis, que era también militar, o sea que de ahí viene toda una tradición, ¿no? Claro. Y como él no pudo desposarse con Margarita Amieva, porque ella justamente, el esposo de ella llevó una tropa de ganado a Chile, falleció, estaba casada con un tal Núñez, entonces no pudieron formalizar por este motivo, porque siempre esperaban que el marido de ella volviera, pero mientras tanto se ve que convivieron, y de ahí viene el Osvaldo Amieva, el coronel Osvaldo Amieva, llamado el Indio, que tuvo una actuación pública muy importante en la época de Irigoyen. Fue gobernador militar de La Pampa, de Río Negro, del Chaco también, del Chaco. Y después cuando estuvo en Salta fue el creador del Regimiento de Caballería de Salta, que él le puso el nombre de Martín Miguel de Güemes. O sea, era una figura muy importante en los años de la presidencia de Irigoyen. Era radical, irigoyenista, ¿no? Tenía toda una tradición.
dentro de esa historia aparece esta casa de los Amieva acá en Sierra de los Padres, ¿no? Sí, porque el coronel Amieva estuvo delegado militar de la Argentina en Alemania muchos años y de ahí trajo esta idea de construir una vivienda con el estilo normando, digamos, que es un estilo francés que después fue llevado a Inglaterra. Esta sería una variante inglesa del estilo francés. Es de un estilo del norte de Francia, el estilo normando. Son estas casas altas, todos los espacios son altos, muy, muy altos, ¿no? Tiene la característica que estas viviendas, como muchas otras, utilizaban materiales que venían por el ferrocarril, o sea que trajo el ferrocarril. Fundamentalmente material de hierro, que eran utilizados en las columnas, en los travesaños, o sea, las vigas, para hacer los techos, todo eso era hierro, ¿cierto? Y después sí, se revocaba, se cubría aparece el material, la cal, ¿cierto? El cemento, pero todo lo que es el soporte es de hierro, ¿no? Pero era común que hubiese ese tipo de casas en espacios así tan... No, vos estás hablando del casco. El casco, sí, porque es una estancia que tiene un montón de cosas comunes con las otras estancias. Claro. Como ser los potreros, los alambrados, diferentes cosas. Ahora, el casco, no era común. Hacer un casco de esos, así con ese estilo tan particular, no, es una cosa que llama mucho la atención y es muy raro encontrar una cosa así. Lugares que hoy son cercanos nos recuerdan el pasado, mantienen viva una ración de la razón que motivó aquel sueño primate. Donde no había nada, se ideó un sistema para dar vida, y así todo adquirió sentido. Continúo recorriendo y conociendo la historia de la estancia Aguada de los Padres. La casa que aquí se encuentra habla claramente de una época dorada para la familia Amieva. Son las generaciones actuales las que mantienen vivos los legados. Patricio, sí. ¿Me puedes contar qué sabes de la historia de cómo se construyó esta casa y cómo se construyó? Esta casa la construye mi abuelo. Mi abuelo tenía campos en Villa General Roca, por ahí, pero era muy lejos. Entonces, él viene de Salta, ya retirado, en su vida política, y su visión de hacer una casa como la que él vivió cuando él estuvo agregado militar en Alemania. Ah. Entonces venía con esa idea de la casa, la estructura alemana, casa grande, con otra, salir de la estructura española. Claro, lo colonial. Lo colonial, la casa chorizo, que normalmente las habitaciones a lo largo, no, él, le gustó este diseño, bueno, más o menos lo encontró al ingeniero Krom, al constructor, no sé si el ingeniero, y bueno, le dijo, mira, quiero esto. Pero aparte me parece que está hecho con materiales muy resistentes, ¿no? No, está hecha bien. Está bien, que es diferente. Está hecha, claro, bien, una buena arquitectura. Bien. Y después, bueno, las paredes no tienen cemento, esto es arena y cal. Ah, arena y cal. Rasca. No, pues se ven sólidas. Lo que pasa es que son paredes de 40, de 50. Ajá. El cimiento que tiene y la estructura que tiene es para aguantar, imagínate, 100 años, ya más de 100 años, y ha tenido algún problema que se rompió una cañería, filtró el agua y se dio un poco el cimiento, pero no es que
Y después todo madera, hierro, Sí, eso tiene veía. todo hierro Bueno, y madera. Las puertas, todos son como... Aparte tiene el sistema, viste, de bóveda Sí, que resiste que más el resiste peso. más el Ajá. peso. ¿Cómo está dispuesta la casa? Digamos, ¿cuántas habitaciones tiene? Y la ¿Cuántos casa pisos? tiene abajo toda la parte de recepción, Bien. donde ¿De dónde estamos comedores, ahora? escritorio, porque era la costumbre, en un escritorio estaba mi abuela, en el otro estaba el comedor, entonces cada uno tenía la sala de dibujo de mi abuela y el escritorio de mi abuelo. En el otro estaba el comedor para recibir la gente, mucho de la época del té, por eso ese porche, venían las visitas, y arriba, bueno, estaba la habitación de mi abuelo, la habitación de mi abuela y la habitación de mi tía mujer y de los varones, Bien. más o menos. Y hay un baño también arriba. Hay un baño que, bueno, no es un baño, es no sé, una cancha de tenis. porque Sí, es gigantesco. es gigantesco, Sí, la verdad sí. que era muy... con un antebaño, ¿no? Una estructura muy linda. Y las piezas, bueno, una pieza inmensa, grande, y después pequeñas piezas, pero todo estilo intercomunicada. Ah, bien. No es que son lugares estancos, sino que una pieza se comunica con la otra y se comunican todas las piezas. Ah, en el escritorio de tu papá, de tu abuelo, De mi era, ¿no? abuelo, de mi papá, va quedando Heredándose. heredando cosas. Está el sable el casco de mi abuelo, de prusiano, Sí. después está el casco de mi papá, las gorras de mi papá, las gorras de mi hermano, que es militar, ¿Todo es de las ustedes? boinas, sí, ¿Todo todo es nuestro. de la familia No, lo que todo de está la ahí? familia. Ah, Ahí no hay muchísimas nada- cosas ahí. No hay nada, la biblioteca que era parte de mi abuelo, la biblioteca ya de mi padre, parte de biblioteca de mi hermano y mía, colecciones de mi abuelo, colecciones de mi papá y colecciones ya de soldaditos mías, ¿viste? Claro. Como, Hay un montón de medallas de también. todo, bueno. Sí. Son las cosas que, bueno, van todo al museo. Ese sería el museo Claro, familiar. Tiene toda su historia, ¿viste? Claro, historia pura. La verdad que a veces esto tiene que quedar en la familia, ¿viste? No, ¿Qué te uno no gustaría podría hacer con plata. eso? ¿Qué te gustaría hacer con esas Seguir. cosas? Seguir muy exclusivo. Todo lo que sucede siempre tiene una razón de ser. Hay un punto inevitable donde debemos comenzar de nuevo. En esa búsqueda se encuentra Carlos, uno de los hermanos Amieva. Desde su lugar, intenta que esta estancia recobre el brillo de aquellos años pasados. ¿Me podés contar cómo era vivir, cuando eran chicos ustedes, acá? Porque no era el San Luis que es ahora, no tenías rutas tan cerca. ¿Cómo era vivir en este lugar? Mi padre, en una situación difícil del país, decide con mi madre que nos trasladáramos acá al campo. Más bien fue ella la que dijo, me voy al campo, vos seguís tu carrera. Y así fue. Y bueno, nos creamos acá, con costumbres ya de campo. Eso, ¿de dónde venían, digamos? Porque me dijiste, se vinieron para acá cuando vos tenías Nos vinimos de La Pampa Ajá. a San Luis.
Y ahí mi padre, en indisponibilidad, ya que era muy tropero y amaba a su ejército y todas esas cosas, entonces mi madre con valentía dice, yo me voy al campo. Y así fue Qué decisión. que recalamos toda la familia acá. ¿Cómo fue llegar, digamos, con otra visión al ser chico, encontrarte con este lugar? ¿Y cómo era este lugar? Mira, esta casa la construye mi abuelo con el constructor Mr. Krohn. Mr. Krohn se hace cargo de esta casa con planos que mi abuelo había traído de Alemania. Se traslada mi abuelo con mi abuela y sus hijos, o sea, 4, acá. Hasta que llega la etapa de todo hijo emprende su vuelo. Mi padre sigue la carrera militar. Cuando se abre la sucesión, pues fallece mi padre, mi abuelo, mi abuela, se abre la sucesión, los hermanos de mi padre deciden que se quedará mi padre con una parte del campo y la casa. ¿Cómo es esto de ahora volver otra vez al campo y otra, en cierta forma, hacerte cargo? Porque te veía trabajando, seguís trabajando en el campo, por ahí no con peones. Ahora te encargas vos, te veo laburando. Mira, muy integrado el campo. Hoy gozamos de la electricidad. Esta casa es la primera casa en la provincia que tiene agua corriente. Ah, mira vos. Vos abrís cualquier canilla de acá y no viene de la ciudad. Ay, qué loco. Viene por un sistema de una vertiente de sifón. Ah, todo de avanzada, digamos, para la época de Para avanzada. Esa época te podés imaginar. Rehacer todo esto después de tantos años, tanto mi hermano menor como yo, haberse desentendido un poco de la cosa del campo. Bueno, ahora nos toca, reflotarlo. Yo agradezco un poco a mi hermano menor el haberme invitado, o sea, haberme hecho pensar. Ajá. Y ahora, lógicamente, en apoyo a él, a los otros hermanos, a los sobrinos, me decidí a venir. La cadena de historias continúa. Cada vez más inciden en mí, porque en cada una de ellas hay alguna arista de mi vida que se ve afectada. Pienso en mi oficio de actor y su parte camaleónica que me exige brotar nuevos personajes, hasta hacerlos míos y perderme o encontrarme en la marea de sus emociones. Un poco de esto también sucede en lo cotidiano y en otras personas en donde se proponen cambios para una posterior adaptación. Hoy fue la historia de una casa, de un hogar, de una familia y su tradición que aún circula por estas paredes atiborradas de historia.